La historia de México. Todo comienza con la civilización azteca. Bueno, hubo más antes, pero esto es lo más importante. Fue una civilización que habitaba en la zona centro del Valle de México. Tenía una gran organización económica que se basaba principalmente en la agricultura. Tenía una organización política y social muy avanzada, teniendo autoridades, entre otras cosas. Esta civilización habitó aquí de 1325 hasta 1521, pero ese será un tema que se abordará después. Todo esto era paz y alegría hasta que Cortés llegó a Veracruz el jueves 21 de abril de 1519, donde 11 embarcaciones españolas tocaron tierra. Los españoles llegan a la Gran Tenochtitlán un 8 de noviembre de 1519 y el gran emperador Moctezuma lo recibió con honores a Cortés y lo alojó en el palacio de Ayacatlán, donde posteriormente toman como rehén a Moctezuma. Este evento trajo con sí la gran caída de la Gran Tenochtitlán, que esto tuvo varios eventos en medio, como la Noche Triste. Es el nombre que le da la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas a mano del ejército mexica la noche del 30 de junio de 1520. Esto trajo otros eventos en sí, como que los conquistadores lograron el apoyo de los nativos totonacas de la ciudad de Cepoala. De este modo se liberarían de la opresión azteca, lo cual trajo consigo la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521. Eso trajo consigo la conquista de México, lo cual hizo que México se convirtiera ahora como una España. Era como España, pero chiquita. Trajo consigo a su autoridad de poder el rey, el Consejo de Indias, virreyes, la Real Audiencia, los corregimientos y las intendencias. También trajo consigo una gran desigualdad social, donde había clases sociales muy remarcadas como los nobles, la clase media, los criollos y los mestizos, los indígenas, los negros y los mulatos, los cuales eran tratados como escoria y basura por ser esclavos. Las principales clases sociales o castas eran los peninsulares, los criollos, los indígenas, los mestizos, los negros, los mulatos y los zambos. Esto causó mucha pobreza, desigualdad, esclavitud, entre otras cosas, lo cual trajo consigo una crisis del orden social y política de México, que para contrarrestarlo metieron las reformas borbónicas, lo cual solo empeoró la situación, haciendo que criollos españoles estuvieran molestos por la situación. Esto trajo consigo la conspiración de Querétaro de 1810, donde un grupo de criollos se reunieron en 1810 en la ciudad de Querétaro, valga la redundancia, donde en las noches conspiraban contra el virreinato y la organización del gobierno novohispano. Los integrantes eran entre otros el corregidor Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz, Pedro Antonio Septín, Juan Miguel Altamirano y el presbítero José María Sánchez. Estos fueron descubiertos el 10 y 11 de septiembre de 1810, donde comenzaron los arrestos. Pero dos de estos se pelaron, que fue Aldama y Allende, los cuales viajaron a avisarle al cura Hidalgo y que este encabezó la insurrección. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 estalló en la ciudad de Querétaro la Guerra de Independencia, la cual se prolongó por 10 años enfrentando ejércitos que presentaban las formas diferentes de organización política. El ejército insurgente, dirigido por un grupo de criollos ilustrados que luchaba contra la separación de la Nueva España de España, y el ejército realista, defensor del sistema colonial de España y los intereses de la corona española, los cuales obviamente perdieron porque hoy en día somos libres. Esto trajo consigo problemas económicos y políticos para la organización del Estado-Nación. Una de las soluciones que se planteó para esto fueron las reformas liberales, lo cual trajo consigo una guerra. Por parte estaban los liberales y los conservadores. Los liberales buscaban darle libertad a los cultos y a la separación del Estado y a la Iglesia y la politización de los puestos políticos, además de la educación laica, mientras que los conservadores querían a la presidencia que durara 8 años como un cuarto poder supremo de poder conservador. Entre otras cosas, esto trajo consigo conflictos internacionales y la defensa de la soberanía nacional, como muchas intervenciones extranjeras. Un ejemplo es la independencia de Texas de 1836, la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles de 1838, la Guerra de México contra Estados Unidos de 1846 a 1848. Pero después de todo eso vimos la República Restaurada de Juárez, cuando en 1857 este chaparrito dijo: no hombre, yo voy a ser el presidente, y así fue hasta 1832. Este hizo algunas cosas buenas por la nación, como derrotó al archiduque en 1867 y fue reelecto como presidente de la República. Se dedicó a la organización de la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los almacenamientos militares y enfrentó la diversión de los poderes liberales. Y todo siguió, más o menos, hasta que en 1876 el caudillo Porfirio Díaz se opuso contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Sí, qué raro. Motivado en parte por la frustración acumulada por Porfirio Díaz en sus sucesiones de derrotas electorales, así como la impopularidad reinante de ese presidente. El porfiriato tuvo dos etapas. La primera va desde que llega al poder en 1877 hasta 1896. Durante esta primera etapa y la segunda existió un cuatrienio durante la cual estuvo a cargo el gobierno de Manuel González. El 4 de octubre, Porfirio Díaz y Ramón Corral fue declarado reelecto como presidente y vicepresidente para el sexenio 1910 y 1916.
Tras una cruenta guerra civil, la Revolución de México, el 21 de mayo se firmaron el Tratado de Ciudad Juárez, en donde Díaz renunció a la presidencia de la República y se fue a vivir a Francia. La Revolución Mexicana, la cual surgió durante este periodo, fue un conflicto armado que inició en 1910 como una consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente la estructura política y social del país. Madero llama a levantarse en armas contra esta dictadura. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y que acumuló oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, un 5 de febrero, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos. Después de esta guerra de revolución y ya firmada la Constitución, se tuvo que hacer una reorganización del Estado, que comenzó con Álvaro Obregón. Si bien este hizo algunas cosas buenas como la expropiación de latifundios y tierras ociosas de la mano de los terratenientes y su entrega equitativa a los productores y campesinos, o los campesinos y trabajadores obreros recibieron todo el apoyo del presidente, este llegó a la presidencia por medios turbios. Digamos que la única forma de no perder es no tener contra quién competir. Posteriormente viene Plutarco Elías Campuzzo, conocido como Plutarco Elías Calles. Este hizo muchas cosas buenas y otras muchas malas, como el atraso económico y la desigualdad en poder adquisitivo. Había pocos ricos y muchos pobres. No hay libertad de expresión, la sociedad es reprimida, violentada. Durante su periodo sucedió el conflicto armado llamado la Guerra Cristera. Entre otras cosas, el artículo 27 de la Constitución, y por el que la Iglesia debía registrarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno, Calles hizo cumplir dicha medida por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que nos terminaría hasta 1929. Se religió como presidente de México y durante la celebración de su triunfo fue asesinado en 1928. Después de esto viene el periodo del Maximato. Es un periodo de gobierno político en la historia de México que comprende desde 1928 hasta 1934. En aquel fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Culminan el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Como ya había mencionado, después de esto empezó el periodo cardenista, que instituyó el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas. Este prometió realizar una reforma agraria y la expropiación de la industria del petróleo que reducía la dependencia económica de México. Se atendió y reivindicó los derechos comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través del reparto agrario de más de 20 millones de hectáreas, en beneficio de alrededor de 1 millón de campesinos, con propósito central de poder superar la pobreza y lograr el bienestar. Después del cardenismo tuvimos muchos presidentes, algunos muy buenos, algunos no tanto, algunos... Uno importante a destacar es Manuel Ávila Camacho, que amplió la red de carreteras para conectar ciudades importantes, se construyeron vías férreas en diversos lugares de la República, se ampliaron las redes de correo y telégrafo, las transmisiones de radio llegaron a nuestra auditoría más numerosa, se edificaron las obras de riego como presas y canales. Después está Miguel Alemán Valdés. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria, la industrialización de México, fue miembro de la Academia de la Lengua de México, de España, de Colombia, de Nicaragua, y recibió un gran doctorado honorífico causa de varias universidades nacionales y extranjeras. Después estaba Rodolfo Ruiz Cortines, creó el Departamento para Estudios Técnicos, instituyó el Departamento de Antropología, estableció el sistema de riego y la Esperanza de Comisión, Zonificación y Planificación del Estado, reglamentó los fraccionamientos urbanos. Después tenemos a Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. Los aportes de Adolfo López Mateos como 43º presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos fueron, entre otras, la creación del ISSSTE, la construcción de espacios educativos y culturales en el país, la modernización de las vías de comunicación o el establecimiento de aguinaldos para los trabajadores. Después está Gustavo Díaz Ordaz. No voy a decir nada de Gustavo Díaz Ordaz. Después tenemos a Luis Echeverría Álvarez. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, fue oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional. Después tenemos a José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, qué nombre tan largo. Este fue presidente desde 1936 hasta 1982. Con el descubrimiento de las conservas petroleras, al principio de su mandato se presentó como una oportunidad real de desarrollo y el crecimiento. Se iniciaron costosas obras públicas, aumentó el apartamiento burocrático y recurrió al endeudamiento. Después tenemos a Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Ante tal situación de la Madrid reorganizó del Plan Global de Desarrollo, bajo el cual se desarrolló el gobierno de López Portillo. Estableció a nivel institucional un sistema de planificación democrática y, más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y la descentralización.
Después tenemos otros presidentes como Carlos Salinas de Gortari de 1988 hasta 1994. El país se profundizó en los cambios económicos iniciados en su antecesor, entre ellos la privatización de la empresa pública y la apertura comercial, y mató a Colosio. Después tenemos otros presidentes como Zedillo, desde 1994 hasta el 2000. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para apoyar la banca nacional contra los deudores. Después tenemos a Vicente Fox Quesada. Ha logrado ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en Estados Unidos, como la expansión de la matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida. Ha logrado una disminución en las tarifas telefónicas de Estados Unidos hasta México. Después tenemos a Felipe Calderón Hinojosa, desde el 2006 hasta el 2012. Aprobó la Operación de Michoacán, el primer despliegue en gran escala contra tropas federales contra los carteles de la droga. Al final de su administración, el número oficial de muertes relacionadas con la guerra contra las drogas fue al menos de 60,000. Después tenemos a Enrique Peña Nieto, desde el 2012 hasta el 2018. Otorgó becas a 6.5 millones de niños y niñas, jóvenes, los cuales 5 millones estudian en la educación básica, 1.4 millones son alumnos de nivel de educación media superior y 116,000 cursaron a nivel superior. Durante el sexenio de Peña Nieto se dieron la banca de desarrollo Nafinsa, Bancomex y Manobras, más facultades para el funcionamiento de la banca del primer piso, y se aumentaron los recursos.